Así que bueno, vayan buscando Efesios capítulo 2, que es donde estuvimos recién con la lectura de la palabra. Y quiero, miren, justo el Señor es bueno ahí de que el pasaje, que hoy vamos a terminar con el capítulo 2, es muy relevante con, quizá con contarles algunas cositas del viaje, así que podemos hacer las dos cosas ahí medio juntos porque tiene mucho que ver una cosa con la otra. Así que mientras van buscando ahí Efesios capítulo 2. Y vamos a orar y después leo ahí el pasaje y después les cuento algunas cositas del viaje y ahí van a ver por qué tiene que ver. Padre Celestial, te alabamos, Señor, y queremos ahora pedir que tú bendigas, Señor, tu palabra, que dirija nuestros corazones y eso, que puedas quitar también de nosotros toda distracción, que pueda querer también distraernos de lo que tú quieras hacer hoy en medio nuestro y lo que tú quieres obrar también con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, capítulo 2, la primera parte de lo que nos leyó el hermano Luis, hablábamos de cómo también el sacrificio de Cristo no solamente sirvió para reconciliarnos con Dios, que es de lo que hablaba todo el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, pero también estuvimos hablando de una cosa muy importante que no siempre tenemos en cuenta, que es que el pecado también trae división entre la familia y entre todo, entre las personas, ¿no? Entre la familia es donde también fue lo que dijimos, ¿no? Donde más sufrimos la división es a veces con las personas con las que más cercanos deberíamos estar. Y es a veces también donde nosotros experimentamos más dolor en esas rupturas de relaciones. Pero cómo Cristo vino también a derribar ese muro también de hostilidad que había y cómo muchas de esas cosas que antes nos separaban, Cristo también murió para unirnos. Y también se conecta con la clase de hoy de la escuela bíblica, más temprano, que estuvimos hablando también un poco de eso. Dicho sea de paso, les animo a todos los que pueden seguir poniéndose ahí como meta, ponerse el despertador un poquito más temprano y venir a la clase de escuela bíblica que venimos también tratando unos temas muy, muy interesantes y que justo ahora vienen bastante acompañados de lo que estamos leyendo en Efesios, que tiene que ver con las cosas que aprendemos en la Biblia sobre la membresía y sobre ser miembros los unos de los otros. Entonces, vimos también como Cristo, ahí hasta el versículo 18, también nos quiere reconciliar los unos con los otros. Y por eso decía cómo Cristo murió también no solamente para reconciliarnos con Él, sino crear una nueva humanidad, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre no está hablando de una persona individual, está hablando de una nueva humanidad, de que cada persona que está en Cristo ahora formamos parte de un mismo cuerpo y por tanto también nos unimos con aquellos que son diferentes de nosotros. Y somos llamados también a buscar la unidad los unos con los otros a pesar de nuestras diferencias. Entonces es en base a eso que el versículo 19 en adelante dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora lo leí en la NTV, después el estudio lo vamos a hacer un poco más de la Reina Valera, que fue el mismo pasaje ahí, la misma versión que nos estuvo leyendo Luis. Pero bueno, tengamos ahí eso presente. Sin olvidarse de eso, le quiero contar algunas cositas del viaje ahí. Gracias también por su saludo, por sus oraciones, por su abrazo. Los que me extrañaron y los que dijeron que me extrañaron. No, mentira. Bueno, tuve el privilegio, por la gracia de Dios, de poder estar yendo a 2 lugares en estos últimos 10 días más o menos. Unos primeros días en Guatemala, donde por ahí, ahí en las tierras de Quique, y bueno, también, ¿qué fue lo que nos llevó ahí? Nos ven ahí a todos con la misma remerita, lo que son de la casa ya conocen. ¿Qué es ese logo? Acción Dinamo. Hoy sí, tenemos permiso de decirle Hechos 29 ahí para que no se nos lengue la trave. ¿Qué
bueno, es una red, justo aparte estamos hablando ahí con los hermanos, con Fabián y con Diana, de que pertenecemos, estamos asociados a dos cosas. Primeramente, a la Convención Bautista, que es, bueno, este grupo de iglesia acá dentro del país, a la cual pertenecemos, en el cual tenemos muchas cosas en común doctrinalmente, pero también con misión de querer juntarnos, de tener cosas de comunión, de poder hacer cosas evangelísticas juntas, cosas que nos edifiquen los unos a los otros. Justo eso, algunos jóvenes participaron también en la iglesia El Remanente, acá mismo de Las Piedras, de un evento de jóvenes todos juntos, que eran como, escuché que fueron como más de 200 jóvenes, ¿puede ser? Una cosa así. No sé, algunos no, miro ahí, capaz que no fueron, no sé. Ahí va, un montón, tuvo un tiempo tremendo, un tiempo precioso ahí. Pero después también, hace un par de años atrás, hicimos este proceso también para formar parte de esta red internacional de iglesias que se llama Acts 29 o Hechos 29, que también nos une también con un montón de características teológicas juntas, pero también con un deseo de una misión específica, que es poder crecer para ser iglesias saludables, que también que nos multiplicamos. Y por eso hace tiempo que oramos con el deseo de que el Señor no solamente nos establezca, nos solidifique, nos afirme, podamos crecer, pero no con el deseo de ser solamente una iglesia un poco más grande y ser más por el simple hecho de ser más, sino porque tenemos una misión que cumplir. La gran comisión que Jesús nos dejó, que es llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y la forma principal que Dios utiliza para cumplir esa tarea es a través de la plantación de más iglesias, que puedan en otros lugares geográficos, sea acá a la vuelta, en otro barrio que nos queda medio lejos, o sea en otra ciudad del Uruguay, o sea en otros países, poder cumplir esa gran comisión. Y es tremendo también porque a través de eso nosotros los pastores recibimos entrenamiento, a través de eso recibimos apoyo, tenemos la posibilidad de apoyar a otras iglesias y también tenemos la posibilidad de colaborar junto con otras iglesias que se están plantando a lo largo de todo el mundo. Hoy en día esta red tiene más de 700 iglesias en todo el mundo. Más o menos, un poquito más de la mitad, 400 y algo, están en Estados Unidos, que fue donde comenzó ahí la red, pero también hay en todos los otros continentes, menos en Antártida, ahí nos falta una iglesia en la Antártida, pero después en los otros continentes tenemos iglesias de la red que buscan de una manera, con una sana doctrina, poder predicar el Evangelio para que más personas puedan conocer de Jesús y más iglesias puedan ser predicadas para la gloria de su nombre. Entonces, por esto tuvimos esta reunión en Guatemala, que tuvimos la reunión del liderazgo de Latinoamérica. En Latinoamérica somos más o menos casi unas 80 iglesias dentro de Latinoamérica, y ahí nos juntamos los líderes de Latinoamérica. Yo estoy encargado de lo que es el Cono Sur, está ahí Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, y bueno, y acá también está ahí Francisco, que supo ser pastor también de Quique hace varios años atrás. También algunos llegaron a conocer hace un tiempo acá el hermano a Rubén Pana, que estuvo también hace un año y medio más o menos por acá visitándonos, y Alex también, y después acá hay otros hermanos, y también el director ahí internacional de la red. Tuvimos algunos días de reunión, de oración mucho por los otros, de entrenamiento. El entrenamiento que estuvimos recibiendo tiene que ver también con poder cuidar y apoyar y sustentar a otros pastores de la red. Entonces, bueno, también fue muy bueno poder ahora planificar y ser entrenados en cómo poder pastorear a otros pastores, que es una gran necesidad que hay en muchas iglesias, pastores que a veces se sienten solos, que a veces, tristemente, algunos por decisión propia y a veces por circunstancias no buscan el ser discipulados o acompañados o pastoreados, y a veces se van debilitando, se van desanimando, y estuvimos viendo también cómo poder bendecirnos los unos a los otros y planificando también cosas para la región, cosas para lo que queremos que el Señor, oramos que el Señor pueda estar haciendo en los próximos 2 años acá en América Latina, y cómo queremos estar creciendo como red para poder ser de bendición también a otros, ¿no? Sí, ese fue un tiempo muy lindo. También acá una foto con, no sé si alguno se acuerda de Mitch Muñoz, que estuvimos orando por él un tiempo, así que ahí tuve la posibilidad de conocerlo en persona. Estuvimos orando ellos también, plantaron hace unos años una iglesia en Guatemala, en el medio de las montañas, casi Los Chilitos. ¿Eso se le califica como selva? No, pero ahí es un bosque montañoso ahí, muy difícil de acceder. Queda cerca de la ciudad de Guatemala, pero por la parte montañosa, bastante complicado. Se fue muy lindo poder pasar tiempo con él. No solamente eso, sino que también después me recibió en la siguiente parte del viaje en el hotel ahí, que yo no tenía una noche de hotel todavía ahí cubierta, y dormí en su sillón. Así que fue muy lindo también poder compartir, escuchar, conocer más ahí en persona cómo el Señor también está trabajando ahí en su vida y en su iglesia, y cómo ellos están también sirviendo a otros. Después acá tuve
tuve una experiencia interesante. Esto es el bautisterio ahí de la iglesia Casa Libertad. El sábado, que supuestamente era un día libre, bueno, tenían todos ellos todo el sábado una capacitación para los maestros que trabajan con niños, que dicho sea paso vamos a tener ahí nuestra versión más chiquitita acá el sábado que viene. ¿El sábado que viene? Bueno, Pablo después me corrige, pero creo que sí. Así que les animo a estar. Y me invitaron, ya que estaban, me invitaron a enseñarles ahí a los maestros, que no encontré la foto de eso, pero estuve un tiempo ahí de enseñanza para los maestros de las dos iglesias de Casa Libertad. Pero después tenía un montón de actividades prácticas. Y una de ellas era, veníamos hablando del fruto del Espíritu. Y cómo el fruto del Espíritu también se pone a prueba en situaciones incómodas. Así que querían que los líderes diéramos el ejemplo de ponernos en situaciones incómodas. Y eso era el bautisterio. El problema de lo que no se ve ahí es que una hora antes le habían tirado 200 kilos de hielo adentro. Entonces tuvimos ya el desafío de tirarnos en agua helada durante 3 minutos a ver cómo aguantábamos y poder compartir esa experiencia juntos. Así que fue un momento... Si hubieran tenido el otro líder ahí que dio toda la cuestión ahí inspiracional, porque se entendería mejor, pero yo solamente estoy para compartirle que estaba frío, pero lo hice. Y acá también, bueno, este es Alex, que lo conocieron acá en Uruguay. Me quedé ahí con ellos la última noche en Guatemala, pero quizá algunas hermanas conozcan a Janine, que es su esposa, que vieron que varios estamos haciendo los cursos de Reina o Media en la plataforma ahí de los cursos para los discipulados, para los refugios. Y ella tiene 2 o 3 cursos ahí grabados y creo que algunas hermanas ya han hecho algún curso con ella. Y además ella tiene un par de libros escritos que de los que tenemos ahí atrás en la biblioteca. Así que bueno, puse ahí la foto para si alguno más o menos había leído un libro de ella o había algún grupo quizá hecho alguno de los estudios, que también tuve el lindo placer ahí de poder compartir el tiempo ahí con ella. Y después pude también hacer la segunda parte del viaje, que fue a Dallas, ahí en Estados Unidos. Llegué un día antes, llegué el domingo, así que el Señor fue bueno que el avión llegó justito para poder salir corriendo para llegar a una iglesia, que para mí, primero, importantísimo, si me daban los tiempos, llegar a congregarme en algún lugar. Y además, qué bueno que llegué justito a un lugar que también para mí es muy importante. Primero, estuve en este lugar que se llama The Village Church, que sería como la iglesia de la villa. Que es una de las iglesias más importantes de la red, porque tiene más años, pero además también el pastor es Matt Chandler, que también tiene un par de estudios en Reina o Media, que alguno capaz que lo ha hecho, pero que es este pastor ahí. Pero también para mí ha sido mucha influencia, mucho ánimo a lo largo de los años. Lo vengo escuchando y vengo escuchando sus predicaciones, sus enseñanzas, hace como 15 años más o menos. Entonces para mí fue muy lindo poder ahí también escucharlo en persona y todo. Después predicó también en la conferencia. ¿Y a qué fui? A Estados Unidos. Ahí teníamos la conferencia nacional de toda la red y también venía, si era nacional de Estados Unidos, pero venían varias gente también del exterior. Y bueno, fue de tremenda bendición. Básicamente los elementos que tiene, bueno, claramente muchas exposiciones de algunos de los mejores predicadores del mundo hoy en día, con muy buena enseñanza también para dar ánimo a los pastores, pero quizá algo más importante que eso todavía, tiempos también de comunión con pastores que tenemos una misma visión de las Escrituras, pero también una misma visión de la misión de Dios y de poder compartir como hermanos, animarnos los unos a los otros, escuchar de los desafíos que están teniendo los demás, orar unos por otros y también ver cómo podemos colaborar para apoyarnos los unos a los otros en la misión de Dios. Y para poder ver cómo... Y por eso yo les mandaba algún mensajito ahí a algunos o en el grupo y les decía, bueno, gracias por orar, ustedes son parte de eso. O sea, claro, a mí me toca, tengo el privilegio de estar acá, pero esto no es algo que está haciendo el pastor de la iglesia. Esto es algo que como iglesia, y siempre la red es muy enfática, los miembros de la red no son los pastores, son las iglesias. ¿Por qué? Porque es importante también que entendamos que somos parte de esto. Nosotros también es pequeñísima, pero damos una ofrenda también todos los meses para esta red. Y saber que con esa pavadita de estos recursos, pero que todas estas iglesias van sumando su parte, ¿no? En base a la generosidad de cada iglesia, se está pudiendo apoyar a pastores, se está pudiendo plantar iglesias de algunas de las cuales nosotros ni conocemos en diferentes partes del mundo. Es genial, hermanos. Es genial, estamos siendo parte del avance del reino de Dios. Y eso es algo que realmente nos debería emocionar muchísimo. Y acá sí, algunas pequeñas fotos de la conferencia. Él es Joel, a él también una vez le mostré una foto, porque estuvimos orando un par de veces por él. Incluso él es una iglesia que están comenzando a plantar hace un par de años, ahí en Cabo Cañaveral, ahí en Florida. Una iglesia pequeña que recién está comenzando. Y por ello estuvimos orando y hasta también le enviamos una ofrenda. Yo en otro momento también nos enviaron una ofrenda a nosotros.
Y el Dios mediante también con él nos hemos vuelto muy amigos y hasta quiere venir a visitar Uruguay acá en septiembre, para sus 20 años de aniversario con su esposa, quiere venir por acá, de aniversario, pero también a visitarnos y a conocernos. Así que estas son las lindas cosas que pasan en las redes, ¿no? Es más que una organización, es realmente una red donde se forman amistades y donde también nos podemos animar los unos a los otros y crecer. Después también esta fue una cena preciosa que el Señor me permitió compartir. Acá quien está a mi lado, él se llama Scott, y él es el encargado de todas las iglesias del resto de los continentes por fuera de Estados Unidos. O sea, él es como el jefe de los líderes de América, de África, de Europa, de Asia, del Medio Oriente, que son todas las otras regiones. Y me invitó ahí para poder estar en una cena con un hermano que es pastor en una iglesia en Dubái, ahí en los Emiratos Árabes, ahí en el Medio Oriente, con un hermano que está plantando una iglesia, no me acuerdo exactamente el país, pero uno de los países de Europa del Este, también un lugar bastante difícil para el Evangelio. Y este matrimonio que ellos ahora son los encargados también en la organización para poder ayudar en el levantamiento de fondos, para poder apoyar también plantaciones de iglesias a lo largo de todo el mundo. Y la idea era que también le podemos contar un poco nuestra historia, nuestro testimonio y todo lo demás. Y fue genial eso, poder escuchar de un hermano que está pastoreando una iglesia en medio del mundo musulmán, en los Emiratos Árabes, uno de los países más cerrados, y que tienen la posibilidad de tener una iglesia que está floreciendo con la excusa delante del gobierno de que es una iglesia para extranjeros principalmente, pero que a través de eso, esos extranjeros en sus trabajos están pudiendo predicar el Evangelio a un montón de personas que jamás si no hubieran podido escuchar el Evangelio. O como un hermano que él en realidad es de Inglaterra, decidió mudarse con su familia a un país mucho más difícil en Europa del Este, también para poder plantar una iglesia y comenzar en un lugar donde el Evangelio es rechazado. Así que de mucha inspiración poder participar de ese tipo de conversaciones. Y como vieron, me estaba portando bien comiendo ensalada, ¿no? Estos también son otros hermanos que ellos también, a nosotros a nivel familiar también nos han apoyado a acompañar, nos han estado acompañándose hace un tiempo y fue también bueno poder quizá por primera vez sentarnos y hablar de un montón de cosas de las que el Señor está haciendo acá en Uruguay, no solamente en la iglesia, sino también a lo largo de otros lados. Estos hermanos, Ethan y Kyle, ellos son de la iglesia que yo les compartí hace un tiempo atrás, que ellos nos enviaron una ofrenda para poder comprar la biblioteca. ¿Cuántos han disfrutado de algún libro de la biblioteca? ¿Sí? Bueno, entonces ellos son los dos pastores, una iglesia que también acaba de cumplir 3 años la iglesia, una iglesia nuevita. Pero y de esto es lo que yo veo que me encanta la visión de reino de esta red. Una iglesia nuevita que podría pensar, recién estamos arrancando, ya vamos a tener tiempo de enfocarnos en ayudar y participar de otras cosas en otros lugares. Pero no, ellos del primer año dijimos, no, nosotros queremos conocer hermanos de otros países y saber cómo podemos colaborar con ellos y extenderla su amistad. Y después también algunas cosas de las exposiciones. También otro gran referente también de hace más de 15 años, quizá una de las personas que ha sido mayor influencia en mi vida, en mi formación teológica, pero también de mi corazón al Señor, John Piper, también ahí lo ven un hombre, para quienes no lo conocen, un hombre bastante anciano. Algunos ahí diciendo, bueno, quizá una de las últimas oportunidades que tengamos de escucharlo, ahí casi con 80 años, pero también con todos los años arriba, pero con una pasión, un amor por el Señor y por su palabra tremendo. Y él nos estuvo guiando en reflexionar cómo los distintivos teológicos de la red, que es lo que le llamamos la teología reformada, que básicamente nos habla en términos generales de que toda nuestra confianza está en Dios, en que Él es soberano, de que en esto que hemos hablado muchas veces, que nosotros no ponemos nada de nosotros para nuestra salvación, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si nosotros creemos, todo lo que se necesitaba hacer para nuestra salvación está cumplido. Y que eso es una verdad completamente hermosa. ¿Por qué? Porque eso nos muestra una foto de nuestro Dios que es completamente hermoso y eso nos debe llevar a enamorarnos cada vez más, no solamente de Dios, pero de su palabra, que también refleja y nos cuenta y nos revela a este Dios que tenemos. Y acá tenemos a este hermano, el del medio se llama Ryan, y Mark es el otro, a Mark no lo van a conocer, pero Ryan, yo a algunos ya les he estado comentando, él y el líder de misiones de su iglesia nos van a estar viniendo a visitar en 2 semanas. Nada más que en 2 semanas, ahí el primer fin de semana de mayo. Y ahí esténse atentos porque también con todo esto que no estuve y todo, no hice los afiches todavía, pero vamos a tener un par de actividades especiales.
Así que bueno, y todos los matrimonios, váyanse ahí preparando que, ya les voy a decir, creo que es el viernes ahí 3, vamos a tener ahí una cena de matrimonios ahí probablemente en nuestra casa y que ellos van a estar ahí compartiendo con nosotros, van a estar acompañándonos también ahí claro, como son 2 hombres los que vienen en el refugio de hombres, van a estar también con nosotros el domingo, pero también pueden estar orando porque vamos a tener actividades también con otros pastores, vamos a hacer también una conferencia en Montevideo, queremos estar visitando también a nuestro hermano y también parte de la red, el pastor Andrés Durán, allá en Minas. Así que van a estar viniendo también para conocer Uruguay, para bendecir también acá nuestra iglesia. Y esta foto también para mí es muy significativa, porque también habla de otra cosa muy, muy linda de la red. Que quizás yo sé que la mayoría no lo conoce porque él es de Brasil, y uno que a veces por la cuestión idiomática con Brasil no tenemos ahí tanto conocimiento de algunos predicadores, pero él se llama Augusto Nicodemus, y él es quizá uno de los teólogos más importantes y más reconocidos de todo Brasil. Conocidísimo, así, incluso mucha gente que ni habla portugués también lo escucha y lo mira subtitulado, pues es un gran erudito. Y yo estaba desayunando ahí un día de mañana, ahí en el hotel, y me dice ahí Alex, me dice, atrás tuyo está desayunando Augusto Nicodemus, me dice. Yo dije, ¿qué? No puedo, me di cuenta ahí lo vi, ¿no? Después lo fui a molestar para poder conversar un rato con él. Y me impactó de que él, también un conferencista internacional, teólogo impresionante, estaba ahí como parte de una iglesia de la red, escuchando, recibiendo y también compartiendo la comunión con otros hermanos. Y me encantó eso, que otra de las lindas cosas que uno experimenta en esta red es la humildad, el hecho de que también cuando yo voy como latino, estamos acostumbrados que en muchos ámbitos, a veces los latinos, ¿viste? O la gente de otros países, los gringos, como le decimos, no te tratan ahí, no. Que en todo momento hay una horizontalidad, nos tratan como hermanos, como parte del mismo pueblo, como completamente miembros iguales de la misma familia de Dios. Entonces, una de las cosas también, el ver ejemplos así de humildad y de personas que también están ahí, sirviendo y queriendo recibir y ser llenos para después ir a servir a otros, fue algo muy, muy lindo. Y esta foto, también, bueno, justo mostré una foto más chiquita, pero esto era como 30 personas que habían subido, que son 30 pastores que hoy en día están plantando iglesias, comenzando a plantar iglesias ahí dentro de Estados Unidos, y como también a través de la colaboración de las iglesias de la red se le está colaborando para que ellos puedan hacer eso, con todos los recursos que lleva a poder comenzar a plantar una red. Así que es lindo porque ustedes también puedan saber que son parte de esto, somos parte de esto, y es parte también de lo que el Señor está haciendo. Y esta creo que es la última, no, más o menos. Bueno, esta es la foto ahí, Cholula, digamos, ¿no? Ahí con Matt Chandler y también con Brian Howard, que es el director internacional ahí de la red, que también de gran bendición, ahí también los mensajes que trajeron en la conferencia también. Y hay también un poquito más viejito, porque capaz lo reconocen los hombres, que es Joey Martin, que con él también, antes que supiéramos que él era parte de la red de Acts 29, hicimos el primer estudio en Reino Media de los hombres. ¿Se acuerdan que se llamaba la serie Sé un hombre piadoso? Que empezamos a estudiar los jueves. Y él también fue uno de los que estuvo predicando, y también un tiempito después descubrí que también su iglesia también es parte de la red ahí. Así que bueno, eso era para poder compartirles un poquito, pero de vuelta me extendí un poco porque tiene mucho que ver con cómo cierra este capítulo 2 y esta idea de que el sacrificio de Jesús no solamente nos reconcilia con Él, sino que al reconciliarnos unos con los otros nos hace un solo pueblo. Entonces, vemos acá a partir del versículo 19, dice, así que ya no sois, dice, extranjeros, advenedizos, lo busqué en el diccionario español, en griego, es casi como una repetición, no significa otra cosa, significa desconocido, que es más o menos como lo pone la NTV. No son ni extranjeros ni desconocidos, que es lo que venía hablando antes, sino que ahora son, y esto es tremendo, somos conciudadanos de los santos. Y acordémonos, cuando la palabra de Dios habla de los santos, no es el concepto que nosotros tenemos de la Iglesia Católica, ¿no? De que metió un par de milagros, que nunca pecó ahí, o el santurrón, como se dice ahora, ¿no? También como
se dice más en la jerga acá uruguaya. No está hablando de gente bonachona, está hablando de, el santo es todo aquel que fue, la santidad significa ser apartado, o sea, aquel que fue apartado de Dios, apartado por Dios, para algo más. Y toda aquella persona que está en Cristo, la palabra de Dios nos dice que somos santos, porque fuimos apartados de Dios, apartados para Él con un propósito y también apartados de nuestro pecado. Aunque seguimos luchando con el pecado, pero Dios nos dice, yo te he salvado para que vos dejes tu pecado atrás, ahora sos libre del pecado, te estoy santificando para mí, te estoy haciendo santo. Entonces dice que somos conciudadanos, somos parte de la misma nación, de la misma ciudadanía del pueblo de Dios. Y somos miembros de la familia de Dios. Bueno, voy a seguir así, después empezamos un poco más en los puntos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada, esto es importante, morada de Dios en el Espíritu. Hoy voy a hacer al revés. Hoy para que entendamos de qué se trata este pasaje, me voy acá al final. ¿Por qué? Porque acá nos dice que está hablando del... Vieron, hay varias veces que aparece esta palabra edificados, ¿no? Edificados. Dice el edificio, bien coordinado, creciendo, que es la misma idea de ser edificados. Juntamente edificados. Esta es la idea, que la iglesia, el pueblo de Dios, va siendo edificado, va creciendo. Pero voy a arrancar por el final, porque es acá donde nos dice el por qué. ¿Por qué todo esto? Dice para. El para siempre nos indica un propósito, nos indica el por qué. Y dice, porque esto es para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que vamos a ver en estos breves minutos, que va a ser más cortito porque me extendí un poco en contarles un poco del viaje, es que vamos a hablar del crecimiento saludable de la iglesia. Entonces, este pasaje nos habla que ahora que Cristo nos ha comprado para hacernos un pueblo, para hacernos una nación, para hacernos una familia, para hacernos un cuerpo, tenemos también, si somos cualquier cuerpo saludable, crece, se desarrolla, ¿no? Sería un problema si alguno de mis hijos pasan los años y se queda, y no cambia, se queda como está. Ya casi que estamos preocupados de lo poquito que habla Seba. Y es más, está bien, no está dentro de, qué terrible, hay que diagnosticarlo, pero ya hemos tenido conversaciones con la maestra, con la psicóloga del CAIF, con todo eso, a ver cómo lo podemos estimular, qué podemos hacer, porque se quedó con sus 5 palabras y de ahí no lo movemos. Entonces, bueno, cuando algo que está vivo y que está sano se empieza a estancar, debería llamarnos la atención por lo menos. Entonces, por eso, un cuerpo, una iglesia saludable debe crecer, o en esta analogía de un edificio, debe ser edificada. Que es algo que también en Efesios 4 va a ser, el apóstol Pablo va a seguir haciendo mucho énfasis. Pero acá nos habla del propósito, de que la razón por la cual nuestra iglesia, la iglesia de Dios, debe ser edificada es para que more el Espíritu Santo. Dice, la iglesia que crece de forma saludable será llena del Espíritu. Excelente. Será llena del Espíritu. Y se habla mucho hoy en día de la llenura del Espíritu y todo lo demás. Pero lo que podemos saber es que nuestra iglesia no va a experimentar la llenura del Espíritu, no vamos a estar nosotros llenos de todo lo que Dios tiene para nosotros y lo que nosotros también tenemos para experimentar de Dios si no lo hacemos de una forma saludable. Entonces, muchas veces a nivel personal y muchas veces a nivel también como iglesia, las personas quieren tomar atajos. Quieren saltearse cosas, quieren tener ahí como una oración mágica, o quieren tener ahí como, no sé, alguna cosa ahí en particular, algún truco que podamos, no sé, pedirle a Dios, capaz que en nuestra vida no hay santidad, capaz que en nuestra vida, no sé, hay peleas, hay divisiones, y queremos de repente que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Eso debería ser un problema, porque no estamos queriendo hacerlo, no estamos queriendo crecer de manera saludable. Y lo bueno es que muchas veces nosotros estamos obsesionados con no sé, Señor Espíritu, vení, llenanos, no sé, Señor, vení, manifestate, cuando en realidad lo que Dios nos pide es que nosotros nos enfoquemos en tener un crecimiento bíblico y saludable, y de esa forma el Señor va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir nuestras iglesias. Por eso es que me encanta también la misión y la visión
de esta red, que es justamente poder colaborar para que haya iglesias saludables, porque las iglesias saludables se reproducen y se multiplican. No es multiplicar iglesias como de lugar, que yo también lo he visto. No estoy mirando ni señalando a nadie, pero he visto casos concretos de iglesias que a veces se preocupan primero de conseguir el dinero para comprar un terreno y para levantar un edificio, y después ahí último dicen, sí, ¿quién va a pastorear ahí? ¿Y a quién vamos a mandar? Y eso lo resolvemos en 2 meses. Y entonces ahí nos estamos poniendo el orden equivocado. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos crecer de una forma saludable. Entonces, varias cosas de este pasaje nos van hablando de cómo es que Dios quiere que nosotros podamos ser edificados, cómo es que Él quiere que nosotros vayamos creciendo. Entonces, lo primero, la iglesia, o una iglesia sana, se edifica con mentalidad de reino. ¿Vieron que acá dice? Lo primero que nos dice acá, sino que ahora ya no somos extranjeros, ni advenedizos o desconocidos, sino que somos conciudadanos. Esto claramente tiene que, el así que está hablando, porque por eso yo le pedí a Luis que pudiera leer el pasaje entero con el que comenzamos hace 2 semanas. Porque este así que nos está diciendo, che, te estoy hablando todavía de lo anterior. ¿Y de qué venía hablando? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando de un muro de hostilidad que nos separaba, que Cristo derribó? ¿A quién separaba? A los judíos de los gentiles. Los gentiles era una palabra que usamos para referirnos a cualquiera que no es étnicamente judío, ¿no? Y Él nos dice, por medio de la cruz de Cristo, eso se derribó, porque Dios quería desde el comienzo, de que todas las familias de la tierra fueran bendecidas, de que todos llegaran a conocer la salvación de Dios. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se creyeron especiales. Claramente fueron elegidos por de una manera particular. Podemos decir que son especiales, y también tengamos eso en cuenta hoy en día, en medio de todos los conflictos que hay. Fueron el pueblo escogido por Dios, pero ¿para qué? ¿Para que ellos hasta el fin de los tiempos sean los únicos ahí que tienen acceso a Dios? No, para que ellos desde el comienzo pudieran compartir y mostrarle a todos los pueblos de la tierra lo que significa conocer, servir, adorar y ser siervos de Dios, del Dios verdadero. Entonces, una de las razones por las cuales también rechazaron a Jesús fue porque Jesús constantemente trató con amor, con compasión a todo aquel que se le cruzaba en el camino. Incluso aquellos gentiles, incluso aquellos que eran despreciados por la sociedad en ese momento. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, pero no solamente por el ejemplo de Jesús, porque una cosa es que Jesús nos dejó su ejemplo para eso, pero además porque en su muerte misma, Jesús no solamente paga el merecido por nuestro pecado, pero además también derriba la separación, la hostilidad que había, dice ahí antes en Efesios, entre judíos y gentiles. Y a nosotros que ahora que decimos, pero nosotros somos todos uruguayos, así que ni me preocupa, no pasa nada. No, pero a nosotros eso nos habla de cuántas divisiones hay a veces entre nosotros. Y de cómo nosotros no nos podemos permitir ser parte de quienes suman o agregan leña al fuego a la división. Porque Cristo murió para tener un solo cuerpo, un solo hombre, para ser una sola nación, para ser una sola familia. Y cuando nosotros colaboramos con la división los unos de los otros, cuando nosotros dejamos que Satanás también se meta en medio nuestro y traiga división en medio nuestro, literalmente le estamos dejando lugar al diablo, pero además estamos menospreciando el tremendo efecto, la tremenda profundidad del sacrificio de Cristo. Porque nosotros hemos hablado, cuando hablamos, ¿se acuerdan que uno de nuestros valores es que valoramos la comunidad sobre el individualismo? Y una de las cosas que hablamos cuando tuvimos esa serie es que estamos demasiado acostumbrados hoy en día en nuestro mundo individualista a decir, a solamente concentrarnos en cómo Jesús murió por mí y Jesús me ama a mí. Y a eso decimos, amén, gloria a Dios, eso es cierto. Pero el problema es el énfasis, que enfatizamos eso sobre el pueblo, sobre la comunidad, sobre la familia. Y en realidad la razón por la cual
que es exactamente la forma en la que lo describe Efesios, la forma en la que lo describe el apóstol Pablo en Romanos, la forma en la que lo describe la Biblia entera de Génesis hasta Apocalipsis. Dios me ama a mí individualmente, amén, pero la forma en la que Dios me salva es a través de haber muerto para salvar para sí a un pueblo, haber comprado para sí a una iglesia, es haber muerto para poder redimir para sí una familia. Es el estar ahora edificando un templo, un edificio, en el cual, ahí la analogía es que cada uno de nosotros somos como bloques, somos como ladrillos en ese edificio. Y imaginémonos eso, que yo vengo acá con un ladrillo, esa es la publicidad Campiglia Pilay, no sé si la han escuchado. Ahorrar ladrillo, te dicen. Imagínate, yo vengo con un ladrillo y le digo, hermano, quiero compartir la bendición que me acabo de comprar una casa. ¿Usted qué diría? ¿Estás loco? ¿Cómo una casa? Estamos dando un ladrillo. Pero el problema es que nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Pensamos que yo solo, si yo me mantengo por fuera, separado del pueblo de Dios, está todo bien con Dios. Pensamos que eso, que no, sí, está todo bien, porque Dios es, porque, pastor, la Biblia me dice que Dios me ama, sí, Dios te ama, pero si vos amás a Dios, vas a entender la realidad de que somos parte de un pueblo, somos parte de una familia, somos parte del templo de Dios. Y justamente el énfasis que tuvimos hoy en la lección de la escuela bíblica, hablando de membresía, era esto de las responsabilidades de ser parte de la familia de Dios. Que a veces cuando decimos, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Hemos escuchado muchas personas que vienen y me dicen a mí como pastor, no, la verdad que me siento muy cómodo, la verdad que sí, me siento acá como si fuera una familia. Y nos encanta, porque a mí si alguno de ustedes viene a visitarme a mi casa, me encantaría que se sientan a gusto. Pero es diferente eso a que sean parte de mi familia. No necesariamente pues los voy a querer más, Dios me llama a que los ame a todos. Pero sí tiene que ver con la responsabilidad que uno asume. Si ustedes no sé, están en mi casa y se enojan conmigo, se paran, se van a su casa y después vemos. Ahora si yo tengo una discusión con mi esposa, no, para antes de acostarnos, vení, sentate, vamos a charlarlo. No podemos salir corriendo acá. Mis hijos también, terminan de comer, no, levantar el platito y llevarlo para lavar. Uno tiene responsabilidades. ¿Y por qué? Porque es entender de que Cristo murió para establecer, para crear este nuevo hombre, esta nueva humanidad, que no es un individuo, es una nación de la cual somos ciudadanos. Por eso vuelvo acá, ¿no? Se edifica con mentalidad de reino. Y con esta mentalidad de reino, de ser conciudadanos, de ser parte del mismo pueblo, es también que nosotros podemos amarnos también a pesar de las diferencias. Por eso que también nosotros estamos asociados, no estamos asociados somos parte de la Convención Bautista, somos parte de Acts 29, que son iglesias con las que tenemos maneras bastante más similares de entender algunas cosas de la palabra de Dios. Pero ustedes me han escuchado que yo oro por iglesias acá, principalmente una iglesia acá del barrio que nos queda muy cerca y con la que tenemos una relación muy amistosa, que entendemos cosas bastante diferentes de la Biblia, la verdad. Pero yo sé que ellos predican a Cristo. Yo sé que ellos aman a Jesús. Y si predican a Cristo, somos hermanos. Por lo tanto, los amamos. Por lo tanto, somos conciudadanos. Diferente es a algunos que dicen ser iglesia y no predican a Cristo. Bueno, ahí ya tenemos la tarea de advertirle a la gente, che, ahí no se predica a Cristo. Eso sí es grave, pero eso es otra cosa. Bueno, segundo, la iglesia se edifica como una, y esto ya me repetí, ¿no? Pero miembros de la familia, esto ya medio que lo hablé, se edifica como miembros de una familia. Bueno, ya hablamos un poco de lo que esto implica, ¿no? O sea que esto, no solamente que somos conciudadanos del mismo pueblo, pero además también es todas estas otras cosas que implica el hecho de que seamos una familia. Y hermanos, una última palabra sobre esto que me van a escuchar decirlo 2 veces lo que estuvieron en el estudio sobre membresía. Tenemos una responsabilidad, si entendemos esta verdad de la palabra de Dios, y si decimos ser hijos e hijas de Dios,
de hablar las cosas. Hermanos, hablemos las cosas. Destruimos a nuestras familias si nosotros nos empacamos por... Imaginémonos que tenemos toda la razón y objetivamente nos enojamos por algo en lo cual tenemos razón y lo que corresponde es que nos pidan perdón. Yo conozco gente que, hemos tenido en la iglesia personas que se han ido y por vergüenza de no querer hablar las cosas, quizá después como pastor fui medio a ver qué había pasado, y por miedo, por falta de ganas, por falta de madurez, por lo que sea, no hablaron las cosas. Y yo estoy seguro que si lo hubieran hablado, la persona que lo ofendió enseguida se hubiera dado cuenta que estuvo mal y enseguida hubiera pedido perdón. Pero algunas personas no entendieron que eran parte de una familia y quizá pensaron que se habían hecho miembros de un club. Y en el club la verdad está arrancando el invierno, no me pinta tanto y levantarme tan temprano para ir al gimnasio. Ya está, no pago la siguiente cuota y no soy más miembro, no pasa nada. Pero así no es la familia de Dios. No significa que, por supuesto, no puede haber motivos extremos, todo donde a veces está. Pero hablemos las cosas. Siempre. Hablemos las cosas entre nosotros. Si alguno tiene un problema conmigo, háblenlo conmigo. Creo que en eso podemos decir que cuando se hablan las cosas, somos un buen ejemplo de sentarnos con humildad, con sencillez a conversar las cosas y de intentar entendernos. Y felicito también a algunos hermanos que han sido ejemplos en eso, en no dejar que se vayan acumulando esas pequeñas cosas. Eso en cuanto a familia. ¿Qué es lo siguiente que nos dice? ¿No? Somos conciudadanos, parte del mismo reino, miembros de la misma familia. ¿Qué nos dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Opa, ¿qué significa esto? Edificados. Acá ya pasamos a la analogía, a la metáfora del edificio, ¿no? Que estamos haciendo. Y un edificio tiene un fundamento. Que el fundamento, ¿qué es? El cimiento. El cimiento lo que hace, ¿qué es lo que permite el cimiento de una casa? Que no se qué. Que no se caiga, que no se venga abajo. Es tremendo cómo Pablo tiene un solo pensamiento en toda la carta de Efesios, pero me estoy acordando de lo que habla en Efesios 4. Pero, entonces, la iglesia se edifica sobre la palabra de Dios. Y déjenme explicarles por qué acá no dice palabra de Dios y yo le puse palabra de Dios. Ya bueno, acá pequeño momento doctrinal para nosotros. Apóstoles y profetas. Hermanos, nosotros yo entiendo que varios han pasado por... Varios de lo que ha llegado en este último tiempo no es la primera vez que vienen a una iglesia, algunos sí, y a algunos le ha tocado pasar por varias iglesias, y por eso, si se predica a Cristo, somos conciudadanos, son nuestros hermanos, y los amamos y los bendecimos. Pero no significa que hay algunas cosas en la palabra de Dios que están bastante claras. Una de ellas es que nuestro Señor Jesús eligió a 12 apóstoles, 12 con una intencionalidad muy específica porque era cada uno como un representante de las 12 tribus de Israel. Cuando Judas traiciona al Señor, no se arrepiente, se suicida. Era tan importante esto de los 12, en el cual después los 12 apóstoles, antes de Pentecostés, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, juntos ellos deciden que para continuar la obra había que reemplazar, para que vuelvan a ser 12. Y terminan eligiendo a Matías. Y vuelven a ser los apóstoles. Y uno me dice, che, ¿y Pablo? Bueno, interesante. Ahí viene otra característica bastante interesante de los apóstoles. Pablo dice él mismo ser el último y el peor de los apóstoles, y él no estaba ejercitando falsa humildad. Porque en realidad fue el más activo, el que más llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra, el que tenemos más cartas escritas por él en la Biblia hoy en día. Pero la razón por la cual él, aún con su humildad, aún siendo consciente que en su pasado él perseguía y buscaba matar cristianos, tenía el tupé de decir que él era un apóstol junto a los demás, era porque Jesús mismo se le había aparecido y Jesús mismo le dijo que él los llamaba afuera para cumplir esa misma tarea. Pero después de eso, no pasó, no volvió a pasar.
Después de eso, cuando los apóstoles se fueron volviendo ancianos y la enorme mayoría, bueno, todos menos Juan, murieron martirizados, o sea que murieron siendo ejecutados por su fe. Juan fue el único que, según la tradición, conocemos que lo intentaron matar, Dios lo protegió, no lo pudieron matar, y fue el único que se le permitió morir en exilio, en la misma isla de Patmos donde escribió Apocalipsis. Pero tampoco en la historia de la iglesia no hay ningún documento que cuando empezaron a matar a los apóstoles, la iglesia empezó a decir, bueno, tenemos que nombrar otro porque tenemos que seguir con apóstoles. No, entendieron que esta tarea que se les había dado había sido cumplida, que era la de llevar las palabras de Jesús, el conocimiento de Jesús, a las iglesias y también dejar los escritos que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué pongo yo que una iglesia saludable se edifica sobre la palabra de Dios? Porque el rol fundamental de los apóstoles y los profetas fue la de establecer y comunicarnos la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros todavía, hoy en día, me permito decir, y acá es donde yo reconozco que alguno viene de algún contexto donde esto se practicaba de una manera diferente, hoy en día, hermanos, no existen los apóstoles, pero nuestra iglesia sigue siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios están las enseñanzas de los apóstoles que fueron instruidos directamente por nuestro Señor Jesús. Y en los profetas, también me alarga la explicación de esto y ya no tenemos tiempo, pero no se refiere al profeta con P minúscula del que tiene don de profecía, que también en algún momento veremos qué significa eso y cómo se practica y todo lo demás, pero no, lo está uniendo a este rol de los apóstoles, pues se está refiriendo a los profetas, que en realidad los profetas lo que nos dejaron son las escrituras del Antiguo Testamento. Los profetas nos dejaron las escrituras del Antiguo Testamento y los apóstoles nos dejaron la del Nuevo Testamento. Los casos de libros que tenemos en el Nuevo Testamento que no eran apóstoles, por ejemplo, Lucas, que se acuerdan, tuvimos 2 años y medio estudiando Lucas, no era un apóstol. ¿Pero qué pasa? Y usted me dice, pero te estás contradiciendo, pastor. Lo que pasa es que Lucas escribió eso entrevistando meticulosamente a los apóstoles. Fue como, en realidad entonces el contenido que tenemos ahí es de los apóstoles, principalmente de Pedro, pero también Lucas estuvo un buen tiempo acompañando a Pablo. Entonces, básicamente fue como que se encargó de recopilar todas estas historias y todo este conocimiento de parte de los apóstoles que estuvieron 3 años con Jesús y después de resucitado Jesús también se les apareció durante 40 días más para hacerles claro el sentido de las Escrituras. Entonces, cuando acá dice edificado sobre el fundamento, sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, nos dice que para nosotros seguimos siendo edificados de manera saludable en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, yo les quiero decir, por eso es que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Por eso cuando nos juntamos en los refugios, oramos y tenemos un tiempo de comunión para hacernos amigos, pero ¿qué hacemos también? Estudiamos la palabra de Dios. Por eso que ahora comenzamos la escuela bíblica los domingos a las 9:30. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Por eso que yo les animo, hermanos, si ustedes en su casa no están agarrando su Biblia y leyéndola por su cuenta, van a ser cristianos anémicos. ¿Por qué? Porque se alimentan una vez por semana. Entonces, me encanta cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿sabes que estuve leyendo algo durante la semana y me surgió una duda? Me encanta, jamás piensen que me tienen que impresionar con que, no, porque mirá, yo te digo, mirá lo que aprendí tal cosa. No, seamos, yo también hay cosas que muchas veces no entiendo. ¿Y qué hago? Me siento y estudio un poco más. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra vida y de nuestra iglesia tiene que ser sobre la palabra de Dios. Y por eso lo pusimos como el valor número 1. Valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones. Y es por eso también que ustedes pueden venir y cuestionarme. Yo les he dicho todas las veces, si ustedes me escuchan predicar algo que ustedes no están de acuerdo, vengan y díganmelo, conversemos sobre eso. Yo jamás me voy a ofender, me voy a enojar. A mí se me pueden escapar cosas, pero ¿cómo tenemos que tener esa conversación? Con la palabra de Dios en la mano. Porque ese debe ser nuestro fundamento. Entonces, de igual manera, ¿qué pasa con una casa que no tiene cimiento? ¿Qué pasa cuando una iglesia no está cimentada, no está fundada sobre la palabra de Dios? Se viene abajo. Se viene abajo. Y tristemente, es algo también que se puede ver a veces a simple vista.
se puede ver cuando a veces tomamos la palabra de Dios como sugerencias, más que otras cosas. O tomamos la palabra de Dios como meras cosas ahí para historias, para inspirarnos o para alentarnos, animarlos, y no lo tomamos como la palabra declarada por el Dios creador del universo y aquel que nos conoce y aquel que ya dictaminó cómo Él quiere que funcionen las cosas. Si nosotros no nos sometemos a la sabiduría de la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios para nuestra vida y para la iglesia, nos perdemos. Nos perdemos. Y a veces nos preguntamos por qué nos va mal, a nivel personal, familiar o como iglesia. Y si nos hacemos esa pregunta, ¿por qué me está saliendo todo mal? Démosle un descanso al enemigo de echar la culpa por todo por 5 minutos y preguntémonos primero a ver qué tanto estoy yo también acercándome a la palabra de Dios para obedecerla y en qué áreas quizás yo por desobedecer la palabra de Dios me estoy quedando sin fundamento y se me está empezando a sacudir un poco la casa. Entonces, lo último. La palabra. Y la iglesia, una iglesia sana se edifica sobre... Espera, había cambiado ahí de... Sobre Cristo, dice. Sobre los apóstoles y los profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es la base del cimiento, es la primera piedra que se coloca en una esquina y a partir de ahí se toman las medidas y se comienza a establecer todo. Hoy en día, en las edificaciones en día, se hace más como de manera simbólica, porque ya los cimientos, ya saben, no es la mezcla, se echa todo, no sé, la columna, toda la historia. Y es donde muchas veces se colocan, ¿vieron los edificios nuevos, a veces medio grandes, que se ponen placas? Se ponen con esta piedra del ángulo. Pero en ese entonces era algo muy literal, era la primera piedra, una grande que se establecía y a partir de esa piedra inicial se tomaban las medidas para diagramar el edificio, tenía que ser bien grande y fuerte porque era parte de la base. Entonces Jesucristo es la parte más importante de nuestro fundamento. Una iglesia saludable jamás va a crecer si no se centra, si no se apoya en Jesús. Y el problema también es que esto es otra forma en la cual nosotros muy fácilmente nos podemos engañar. Y podemos decir, no, pero por supuesto, si venimos a la iglesia, si adoramos a Dios, por supuesto que creemos en Jesús y que Él es importante para nosotros. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, otra cosa es que de verdad Cristo sea el centro de nuestra vida. Tener una vida y una iglesia centrada en la cruz de Cristo. Muchas veces, ¿por qué muchas veces nosotros a veces vivimos de una manera que pareciera que nos regimos o que nos comportamos mucho más parecido a la forma de ser del mundo que en la forma en la que Jesús fue con nosotros? Porque es que a veces estamos dentro de la iglesia ahí y pareciera que fuéramos mucho más legalistas de lo que amamos al hermano. Porque es que a veces, porque muchas veces no nos importa estos mandamientos del amor a los demás o del sacrificio de los demás, o porque es que muchas veces nosotros nos manejamos con, yo le decía, con conceptos del mundo, a veces con conceptos incluso hay tantas iglesias que se manejan como si fueran empresas, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos pensar, decir que nosotros adoramos a Jesús, pero en realidad lo tenemos como un adorno al costado. Lo tenemos ahí a un lado y lo tenemos ahí simplemente como un elemento más. Pero no es la base, no es el fundamento. Y una iglesia sana tiene que tener a Cristo como el centro, saber que todo lo que nosotros somos, hacemos y la razón por la cual existimos es Cristo. ¿Por qué nos congregamos, hermanos? Por Cristo, por muchas otras razones, pero la base, el fundamento, por Cristo. ¿Por qué servimos? Por Cristo. Los que no sirven, ¿por qué los queremos desafiar a que sirvan? Por Cristo. No nos interesa a nosotros simplemente eso, tener un montón de manos, pasar un montón de cosas y que se vea y hacer ruido, ¿no? Ahí, como dice la frase popular, eso sería hacer mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Muchas veces hay cosas en las cuales yo no presiono, no apuro a la gente o espero, porque yo veo que si yo apurara o si yo presionara, la persona lo haría por obligación y no por Cristo. Entonces, qué importante es que entendamos de que la forma en la que Él nos llama a servir y a crecer y a ser edificados es
sobre el fundamento de Cristo. Entonces ahí vemos la base principal, Cristo, sobre el cual apoyamos todas las cosas. Y sobre Él, su palabra. Y sobre su palabra, cada miembro de la iglesia amándonos los unos a los otros, entendiendo que somos co-ciudadanos, que somos parte de la familia, que nos comprometemos los unos con los otros, y de esa manera la iglesia comienza a crecer. Entonces, mi desafío para nosotros es que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a Cristo por sobre todas las cosas. Que amemos su palabra. Que no amemos su palabra de boca. Que con hechos podamos asegurarnos de que la forma en la que nosotros nos comportamos, la forma en la que queremos hacer las cosas, lo que esperamos de los demás, lo que esperamos de la iglesia esté basado en la palabra de Dios. Porque si no seremos grandemente decepcionados. Y Cristo y su palabra y el amor los unos por los otros es el verdadero cimiento que nos va a poder sostener. Y pensemos que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Cristo, quien murió para comprar para sí a su pueblo, para redimirnos, para salvarnos, para amarnos. Y que Él quiere vernos saludables. Y si quiere vernos saludables, Él quiere que crezcamos. Él quiere que alcancemos madurez. Porque de esa forma también muchos otros podrán unirse a la familia de la fe. Muchos otros podrán ser bienvenidos. Muchos otros podrán recibir de la gracia y el amor de nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que analicemos nuestra vida, que nos analicemos también como iglesia. Y Padre, que tú nos permitas y nos alientes a poder amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y que podamos seguirte y servirte con todo lo que somos. Te necesitamos, Señor, con desesperación. Así que, Padre, bendice nuestra vida, bendice nuestra iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú seas nuestro fundamento, nuestro cimiento más sólido. Y que junto a ti, Señor, podamos considerar siempre tu palabra como lo central en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de nuestro amado y Señor Jesús. Amén.